Estimado, muy buenas tardes. Le damos la bienvenida el día de hoy al primer streaming a realizarse en el marco de la implementación del curso virtual autoformativo del Currículo Nacional de la Educación Básica. Agradecemos a todos los presentes su participación el día de hoy. Así también les damos todas la bienvenida y las felicitaciones por la continuidad en el curso. Estamos ya en la etapa final. Así que esperamos que el día de hoy sea un momento de logros, de avances y de consolidar justamente los fascículos realizados el día de hoy. Y vamos a iniciar nuestro primer streaming con el tema desarrollo de competencias en contextos de diversidad. Para eso está con nosotros dos especialistas, dos profesionales, quienes de manera coordinada han venido elaborando el trabajo que vamos a realizar el día de hoy. Voy a dar el pase a nuestra primera invitada, Mélida Conisia, quien es especialista en currículo, que va a iniciar el streaming. Bienvenida, Mélida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Gracias por unirse a esta presentación. Sabemos que por el horario del almuerzo no necesariamente todos se han podido unir, pero ya estamos culminando esta semana 7 en nuestro curso sobre el Currículo Nacional de la Educación Básica. Presentamos esta presentación respecto al desarrollo de competencias en contexto de diversidad y partimos de la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué estamos entendiendo por diversidad? Cuando hemos salido a diferentes encuentros con docentes, con especialistas de educación, con diferentes compañeros que trabajan en el área educativa, muchas veces se suele entender la diversidad desde una perspectiva centrada en mirar lo diferente, ¿no? Muchas veces miramos aquello que no tienen típicamente un estudiante en un contexto regular. O a veces asocia la diversidad con discapacidad. Cuando hablamos de discapacidad, por ejemplo, algún chico con el espectro autista, con estudiantes que puedan tener alguna limitación física que les impida subir las escaleras, por ejemplo, y todo el espectro en relación a algún tipo de discapacidad. Sin embargo, cuando hablamos de diversidad, nos referimos a la diversidad de los estudiantes en todas sus posibilidades, ¿no? Tenemos estudiantes con diferentes orígenes culturales, diversidad lingüística. Hay que recordar que el Perú tiene 55 pueblos indígenas u originarios y tenemos 48 lenguas indígenas u originarios en todo el territorio nacional. Es el rol de la escuela atender a los estudiantes que, por ejemplo, tengan como lengua materna una lengua indígena, que podría ser el Ashaninka, el Aguajún, el Shawi, el Charanagua, el Caquinte, el Shipibo Conibo, el Aguajún, el Jacaru, el Quechua, el Aymara. Y también recibir en las escuelas a estudiantes pertenecientes a los 55 pueblos indígenas u originarios de este país. Cuando hablamos de diversidad, también hablamos de las diferentes formas de comunicarnos, ¿no? Por ejemplo, tenemos diversidad de variaciones dialectales en nuestras escuelas, chicos que pueden hablar castellano más asociado a la zona costeña, pero también hay diferentes formas de hablar castellano en la zona andina, en la zona amazónica. Tenemos también diversidad en relación al origen, por ejemplo, de población afrodescendiente, población afroperuana, que también asiste a las escuelas y que es la escuela como rol darle todas las condiciones para que maximicen todas sus potencialidades en las escuelas, ¿no? Cuando hablamos de diversidad, también nos referimos a la diversidad de niveles de logro de aprendizaje de los estudiantes de educación básica. Muchos de ustedes que están en aula o han estado en aula pueden identificar que, por ejemplo, están en un sexto grado de primaria y no todos sus estudiantes están al mismo nivel de aprendizaje. Ustedes pueden identificar claramente que tienen estudiantes que necesitan mucho más acompañamiento para alcanzar ese estándar planteado en el currículo nacional. O también tienen estudiantes que, a pesar de las adversidades que se presentan en el contexto escolar, superan aquellas expectativas que plantea el sistema educativo. Entonces, entendemos la diversidad más allá de la carencia, ¿no? De eso que le falta al estudiante para poder alcanzar algo. Entonces, ese giro que planteamos de la diversidad
más como una oportunidad que como un problema, es lo que queremos es por donde queremos empezar en esta presentación, ya que si la escuela tiene que atender a toda esta diversidad de estudiantes en el aula, en el contexto escolar, en el contexto como sociedad, la pregunta que nos hacemos es, ¿y cómo desarrollamos competencias en este escenario de diversidad? ¿Cómo desde nuestro rol como docentes, como especialistas del SAE, como directivos, este escenario o como padres de familia, podemos potenciar esa diversidad y ver a la diversidad como una posibilidad, no como un problema? Porque les aseguro que todavía lo estamos viendo así. Nosotros tenemos muchos espacios y encuentros con docentes, especialistas educativos, donde se ve la diversidad como una dificultad, ¿no? Como aquello que no me permite hacer, por ejemplo, una actividad programada. Y nos dicen, pero el estudiante no está en ese nivel que yo espero como docente, ¿no? O ese chico es quechohablante, ¿no? Entonces, no sé, no tengo herramientas suficientes para poder atenderlo. Entonces, lo diverso se ve como un problema que la escuela debe atender, pero no tenemos herramientas suficientes para poder verlo como una posibilidad, ¿no? Queremos entonces propiciar este espacio de reflexión en ustedes para que se vayan, más que con certezas, se vayan con preguntas, ¿no? Y que esas preguntas puedan seguir generando conocimiento, porque de eso se trata esos espacios, ¿no? No de darnos las fijas, de darnos las respuestas correctas, sino de seguir generándonos preguntas para seguir generando nuevo conocimiento. Entonces, ¿qué se necesita en las escuelas para poder generar competencias en los estudiantes, sabiendo previamente que ya estamos en un contexto diverso? ¿Qué se requiere como herramientas para que no solamente sea el docente, sino la sociedad en su integralidad, el directivo, el padre de familia, la comunidad educativa, para poder acompañar a los estudiantes y desarrollar competencias en ellos, ¿no? Le doy el pase a Pilar. Muchas gracias, Mélida. Muy buenas tardes con todos ustedes. Es un gusto estar aquí acompañándolos en este espacio. Y efectivamente, la intención de este espacio es que podamos puntualizar ciertos aspectos que son claves en el marco de la educación inclusiva, de esta mirada de atención a la diversidad, donde en detallar todo aquello que ya Mélida nos ha planteado. Y es que esta atención a la diversidad no tiene que ver con atender a los estudiantes que tienen alguna discapacidad. Tiene que ver con mirar a toda nuestra población estudiantil, mirarnos a nosotros mismos también desde esta lógica de la diversidad. Somos diversos, somos diferentes, somos únicos, somos siempre un grupo heterogéneo y por tanto tenemos que mirarnos desde esa lógica, tenemos que retomar esta mirada de la heterogeneidad, que es lo que vivimos en el día a día como elemento que guía todo lo que hacemos. Y en esa lógica es que también miramos a la escuela y que justamente necesitamos ver, entonces, si eso es lo que necesitamos que ocurra, ¿qué es lo que estamos esperando que ocurra con nuestros estudiantes? ¿Qué demandas tenemos desde el contexto? Mélida, si me ayudas con la siguiente diapositiva. ¿Qué esperamos de la escuela? ¿Qué demandamos como contexto? ¿Qué demandamos a la escuela y qué demandamos, por tanto, a los estudiantes? Esto implica una cadena de trabajo en conjunto, ¿no es cierto? Es decir, todo esto está encadenado. No hay forma de que le pidamos algo al estudiante sin que nosotros como escuela estemos dando las condiciones. Entonces, pedimos del estudiante, pensemos en una persona al salir de la educación básica y que esté cursando la educación básica, ¿qué necesitaríamos de él? Teniendo súper claro que estamos atendiendo a la diversidad, que estamos mirándonos en esta diversidad. No queremos que todos sepan exactamente todo al pie de la letra tal cual lo sabe uno, lo sabe el otro, pero sí queremos que todos puedan resolver problemas y conflictos, que todos puedan pensar críticamente, que puedan desarrollar acciones y desenvolverse desde un sentido ético, que puedan aprender de manera autónoma, es decir, que no solamente se sepan aquello que se les enseñó en la escuela y que no puedan aprender más allá, sino que más bien puedan ser autodidactas, que puedan ir en busca de mucha más información, investigar, aprender nuevas cosas a partir de su propia iniciativa, es decir, que sepan cómo aprenden
para poder aprovecharlo, que puedan desarrollar sus habilidades socioemocionales, poder relacionarse con los demás, saber conversar con otros, escuchar qué es lo que sienten, qué es lo que piensan y ser empáticos con ellos, que puedan investigar, que puedan aplicar lo que ya conocen y aplicar conocimientos, pero también que puedan crear nuevos conocimientos, que puedan construir valores democráticos con otros, en conjunto con los demás, que promuevan la equidad, la inclusión y el bien común. También esperamos de los niños, niñas, adolescentes que egresan de la educación básica y que están cruzando la educación básica, que puedan desarrollar su sensibilidad, su capacidad de valorar y las manifestaciones artísticas y también que puedan crear, ¿verdad? Que puedan equilibrar su identidad cultural y la perspectiva global, ¿no? Que no se vayan ni a un extremo ni al otro. Que puedan ser y hacer un uso eficaz de la tecnología, ¿no? Vemos a los chicos y chicas hoy en día que efectivamente la tecnología está ahí a la mano, pero ¿cómo nos acercamos a esa tecnología? ¿Qué es aquello que necesitamos saber para darnos cuenta cuando la tecnología nos está brindando información que no es del todo válida? Cuando está, a partir de la web accedemos a información que no nos está haciendo bien, sino nos está haciendo daño, o usamos estos espacios para socializar que podrían ser muy efectivos de manera inadecuada para hacerles daño a otros, ¿no es cierto? Entonces, queremos que los chicos puedan usar la tecnología de manera eficaz, con un sentido ético, y que puedan desarrollar habilidades de autocuidado y de cuidado del otro, que puedan expresarse y también comprender lo que otros le dicen en diferentes lenguajes. Entonces, queremos que los chicos tengan una serie de aprendizajes al salir de la escuela que toman un matiz particular dependiendo de cada persona, y no porque sea menos lo que aprenden, sino porque lo asumen dentro o como parte de sus vivencias, y de acuerdo a sus vivencias también le van dando cierto matiz. Entonces, eso es lo que esperamos en líneas generales que logren todos nuestros estudiantes desde la diversidad, desde esta mirada de la diversidad. Siguiente diapositiva, Meli, por favor. Y entonces, en ese contexto nos preguntamos, entonces, ¿cómo luce una escuela en la que propiciamos el desarrollo de competencias? ¿Es una escuela normal? ¿Es una escuela como la que tenemos, como en la que estudiamos nosotros? ¿Es una escuela diferente? ¿Cómo tiene que ser esa escuela que propicia el desarrollo de competencias? Y allí creo que es clave mirar la escuela como este espacio en el que tenemos que fomentar el desarrollo de la autonomía como elemento clave y central. Entonces, lo primero que tendríamos que preguntarnos es, desde mi escuela, desde el aula, ¿estamos propiciando el desarrollo de la autonomía de los estudiantes? ¿Qué implica eso? Implica tener un estudiante que puede investigar, que no lee exactamente lo que yo le doy como docente, sino que yo le digo, ok, ¿qué necesitamos saber? Investiguemos. ¿Sobre qué necesitamos investigar? Y ellos proponen, buscan, indagan, leen diferentes fuentes y extraen ideas importantes de estas. No leen exactamente lo que yo le digo como docente, no leen el texto que yo les doy o que yo busqué o que yo investigué. Ellos investigan, ellos indagan, ellos usan la tecnología de manera eficaz. Entonces, ¿cuál es el rol del docente ahí? Si queremos que eso haga el estudiante, el docente no tendría que darle todo detallado, el paso a paso, sino que más bien tendría que hacer preguntas retadoras que los lleven a pensar, ¿qué puedo hacer para saber más sobre esto o sobre esto otro? ¿Qué necesito hacer para solucionar este problema? Pues queremos que los estudiantes resuelvan problemas. El espacio tiene que proponer situaciones que ellos tengan que resolver. Y no como docente no tendríamos que darles la respuesta, sino hacerles preguntas que los lleven a esto. ¿Y cómo tiene que ser entonces una escuela que propicia el desarrollo de competencias? ¿Qué tipos de espacios deben fomentarse allí? ¿Qué tipos de momentos, de conversaciones, de espacios de juego, de espacios de, no sé, donde podamos expresar nuestro punto de vista y debatir? O sea, son espacios diferentes. Como vemos, va cambiando la escuela. Queremos un estudiante que resuelva problemas, un estudiante que sea crítico, un estudiante que actúe con ética, que sea empático con los demás, que resuelva situaciones, que pueda investigar. Entonces, ¿cómo tiene que ser efectivamente este docente que acompaña ese proceso y que de alguna manera
deja de darle él la clase para convertirse en un mediador que acompaña al estudiante y lo evalúa constantemente, en el sentido no que le toma exámenes todos los días, sino que evalúa, va observando qué es lo que va pasando con él y por tanto va retroalimentándolo de manera continua. Le dice, mira, esto está pasando, le hace preguntas, le repregunta, dependiendo de cómo ve que van las cosas. Y por tanto tenemos un director que es un líder pedagógico que acompaña a sus docentes en esta búsqueda constante de cómo hacer sus espacios cada vez más autónomos, de espacios democráticos, espacios donde los chicos puedan expresar sus ideas con claridad. Entonces va cambiando la mirada porque todos juntos como comunidad educativa vamos generando estos espacios donde los chicos pueden poner en práctica aquello que van aprendiendo y tener esta lógica de ensayo-error que les permite aprender cómo aprenden y aprender también qué tienen que hacer para enfrentar situaciones complejas. Siguiente diapositiva, Mérida. Entonces, más o menos calculamos cómo es que debería ser, o podemos imaginar cómo debería ser esa escuela que propicia el desarrollo de competencias de los estudiantes. ¿Qué demanda entonces esto de nosotros? Esto definitivamente va más allá de solamente una metodología o un cambio en la metodología. Sí implica definitivamente un cambio en la metodología y un cambio en cómo llevamos las cosas, cómo trabajamos con los chicos, cómo les preguntamos, qué les permitimos hacer, si todos tienen que tener su cuaderno en el mismo orden y escrito de la misma manera, si todos tienen que escribir con color rojo y luego con color azul. Cambia la lógica y ese no es el centro. El centro es que ellos puedan ser competentes, es decir, que puedan hacer todo esto que habíamos pensado cuando veíamos a este niño rodeado de todas esas ideas, que pueda resolver problemas, que pueda aprender de manera autónoma, que pueda expresarse en diferentes lenguajes, que pueda expresarse a través del arte. Entonces, si queremos que eso ocurra, ¿qué tiene que pasar? Tenemos que cambiar en nuestra forma de concebir la escuela. La escuela es ese espacio donde nuestro centro está en el aprendizaje del estudiante y el que la aprenda es nuestra mayor motivación y nuestra centralidad. Por tanto, el docente no llega a hacer su clase, es un docente que se fija mucho en cómo están sus estudiantes, qué aprendizajes tiene para poder trabajar con ellos. El director no dice, no estás cumpliendo con la planificación que tenías estructurada, sino más bien, ¿qué está pasando con tu grupo, con el grupo de estudiantes o con este estudiante que no están logrando avanzar? Entonces, más allá de buscar como quién tiene la culpa de por qué se está dando esto y no está aprendiendo el estudiante, lo que buscamos es qué está causando esto para ver cómo lo ayudamos y nos ayudamos todos a generar el mejor entorno y el mejor contexto, las mejores herramientas y condiciones para que ese estudiante pueda aprender, porque nuestro foco está en el aprendizaje del estudiante. Solamente a manera de ejemplo, vamos a poner algunos casos que nos ayuden un poco a visibilizar algunas cosas que solemos hacer o que suelen ocurrir en las escuelas muchas veces y que a veces hemos normalizado durante años para el Día de la Madre, el Día del Padre, para algún día especial. Solemos las docentes hacer cosas ayudando a los chicos a que su trabajo se vea mucho mejor. Aquí hay un caso. Diana y Lucía son maestras de segundo grado de primaria. Juntas se han puesto de acuerdo en el regalo que sus estudiantes elaborarán para el Día de la Madre. Miren, ya ellas han pensado por los estudiantes qué van a elaborar para el Día de la Madre. No hay ninguna propuesta de los niños, todos tienen que hacer exactamente lo mismo. No hay autonomía, no hay desarrollo de la autonomía. Durante una semana, luego de despedir a sus estudiantes, es decir, una vez que ya se fueron los chicos, se dedican a cortar cada elemento del regalo y después de haber concluido con esta etapa, le reparten las piezas ya armadas, listas y muy bonitas, como podemos ver en la imagen, a los estudiantes, porque ya están todas listas y ensambladas, ordenadas, nada está fuera de su lugar, nada está mal pegado, y para que ellos puedan finalmente escribir el mensaje que la docente ya ha escrito en la pizarra y ellos luego ya poner su nombre debajo de la frase que ellas les han pedido copiar de la pizarra. Entonces, durante años nos ha pasado esto en la escuela
y hemos pensado que es positivo para los chicos, pero realmente esto es un producto del estudiante, esto es algo que él haya hecho desde su proceso autónomo, ha pensado en qué le gustaría elaborarle con los materiales que tiene a su alcance en la escuela para la mamá o para el papá o para la persona que le quiere regalar algo. Ha pensado en qué quiere decirle y de qué manera lo puede expresar y escribirlo desde su propio nivel de desarrollo de escritura. No, aquí está todo estructuradito y efectivamente todas las mamás van a recibir una tarjeta perfecta por el Día de la Madre, pero el estudiante aprendió algo en este espacio, más allá de copiar y hacer exactamente y seguir las instrucciones que la docente le ha dicho, no. Entonces, este tipo de situaciones son las que tenemos que dejar que hacer que dejen de ocurrir en la escuela, donde nosotros les decimos al estudiante cada paso que tiene que seguir, es más, hacemos cosas por ellos porque a ellos todavía no les salen bien. Necesitamos espacios en la escuela donde ellos puedan practicar lo que dicen que están, lo que han comprendido, que puedan poner en juego sus ideas, que puedan discutirlas, que puedan probar y a partir del ensayo-error comprender cuando algo no les salió como querían y que tengan la oportunidad de volverlo a hacer. Necesitamos espacios donde ellos puedan expresar sus ideas, no donde yo les diga cuál es la idea que tienen que expresar. Entonces, aquí les poníamos un caso, ahora viene Melida con uno más, que creemos que nos puede ayudar un poquito a caer en cuenta de lo que suele ocurrir en la escuela y que queremos. Sí, gracias Pilar. Solamente como para hacer un recuento, estamos poniendo énfasis respecto a que la diversidad no solamente está vista en relación a la diferencia, sino la diversidad en un sentido amplio de la palabra, y es el rol de la escuela quien tiene que propiciar condiciones para que los estudiantes en todo este contexto de diversidad puedan alcanzar el máximo de sus potencialidades, puedan desarrollar aprendizajes que les sean significativas para su vida, no solamente en el ámbito escolar, sino que les sean significativas para cuando salgan de la escuela, porque ese es el rol de la escuela, formar ciudadanos para que cuando se enfrenten a una vida en sociedad, para que cuando estén en la calle y tengan que decidir cruzar la pista, cuando no hay un semáforo, cuando tengan que socializar con otras personas en contextos, por ejemplo, de donde no se ponen de acuerdo, en contextos en los cuales tengan que postular, por ejemplo, a la beca 18, o en contextos en los cuales tenga que hacer un viaje y tengan que tomar decisiones para que el viaje sea lo más oportuno posible, es que es el rol de la escuela, y no solamente la escuela, como el docente, sino el directivo en general, y toda la comunidad educativa son los responsables de generar estas condiciones para el desarrollo de aprendizaje de los estudiantes. Pilar ya ha puesto un ejemplo en relación al desarrollo de la autonomía. Muchas veces hay casos donde se les presenta la oportunidad al estudiante donde pueda ser autónomo, ¿no? De que pueda tomar sus propias decisiones. Sin embargo, si el estudiante típicamente en la escuela no ha sido enfrentado a situaciones que demanden su autonomía, este cambio no se puede hacer un día para el otro. Este cambio de paradigma, este cambio donde se le reconozca al estudiante como un sujeto pensante, como un sujeto que cuestiona, como alguien que puede estar en desacuerdo también a tus opiniones, como alguien que es capaz de hacer propuestas, es este cambio que esperamos en las escuelas, porque como nuevamente reiteramos, el centro de todo el aprendizaje es el estudiante. Y como centro es a quien nos debemos en el ejercicio educativo, ¿no? Porque queremos que ellos desarrollen aprendizajes. ¿Y qué demanda esto? Darle situaciones de aprendizaje que puedan propiciar la reflexión en ellos, ¿no? En el ejemplo que puso Pilar, ahí el énfasis claramente es que no se le está dando la posibilidad al estudiante de hacer cosas manuales, de poder decidir el mensaje del Día de la Madre, y darle la oportunidad de que se equivoque, ¿no? Darle la oportunidad de que pueda equivocarse para poder hacer una tarjeta del Día de la Madre. Vamos a ver este otro caso, que es una situación típica respecto a violencia en las escuelas. Este ejemplo es una situación significativa que hemos extraído, que dice lo siguiente, ¿no? Según CICB del Minedo, esta es una situación típicamente presentada en las escuelas. Se reportan alrededor de 10 casos diarios de bullying en el Perú, es decir, se daría un caso cada 21 minutos, de los cuales solo el 10% se denuncia. Está dando el contexto respecto a casos de violencia reportados en la plataforma CICB. El pasado 10 de mayo se pudo observar en televisión nacional cómo un estudiante de secundaria es acuchillado por otro estudiante a la salida del colegio.
en represalia por haberlo rozado por casualidad a la hora de recreo. Preocupados los estudiantes de cuarto de secundaria de una institución educativa dialogan sobre este tema porque también han escuchado este tipo de situaciones en el interior y exterior de la escuela donde estudian. Asimismo, han escuchado que hay un comité de convivencia que inmediatamente atiende estos casos. Sin embargo, tienen una inquietud. Quieren conocer más de la plataforma CICB. Como lo comentó Pilar en el caso anterior, el reto, la propuesta, lo que deben hacer los estudiantes ya está planificado, o sea, ya está determinado. Ya se pensó por el estudiante. O sea, se asume que los estudiantes, como no conocen la plataforma, esta situación es un pretexto para que los estudiantes puedan conocer información y cómo funciona la plataforma CICB. Ante esto, la docente plantea el siguiente reto. Y aquí analicemos, quienes estemos participando de este streaming, cómo estas preguntas, uno, generan aprendizajes en los estudiantes y cómo estas preguntas responden a lo que ha sido planteado líneas arriba. ¿Por qué los casos de bullying se han incrementado en los colegios a nivel nacional? A ver, si pudiéramos responder a partir de lo que está escrito ahí, tendríamos una respuesta. Te da información el texto sobre por qué los casos han aumentado. Es por la violencia que ha aumentado. Podría ser respondido como un texto de comprensión escrita. ¿Qué herramientas y recursos necesito para responder esta pregunta? ¿Qué aprendizaje se está generando esta pregunta? ¿Qué podemos hacer para evitar que el bullying se haga una práctica en nuestra aula y en nuestra escuela? Esa es una pregunta que plantea también esa situación. ¿Cuál es la plataforma? ¿Qué es la plataforma CICB y cuál es su utilidad? ¿Qué es, entiendo, el propósito de esta situación, ¿no? Que quiere que los estudiantes accedan a la plataforma CICB. ¿Cómo podemos las y los adolescentes promover en nuestra aula, escuela y con los integrantes de nuestra familia la sana convivencia? Es una pregunta como cierre. Y luego les plantea la actividad como cierre, ¿no? Por ello, en el área de DPCC desarrollaremos diversas actividades para que los estudiantes reflexionen acerca del bullying y las lamentables consecuencias que genera ser víctima de ello. Y también promover que los estudiantes a que no permitamos ningún tipo de bullying y tengamos el valor de denunciarlo. Veamos una siguiente situación de aprendizaje, una situación significativa. Según el CICB, y esto es un poquito ya como que se aleja de la situación, ¿no? Ya no va a un caso concreto del colegio en especial, sino una cosa mucho más amplia, ¿no? Según el CICB, el número de casos de violencia escolar reportados en el periodo del 2013 al 2020 es de 39.926, de las cuales violencia física son 20.000, psicológica más de 13.000 y sexual más de 6.000 en colegios públicos y privados en los 3 niveles. Sin embargo, solo en el nivel secundario se reportaron 21.000 casos, que representa el 55% del total. Empieza esta situación con la estadística propuesta, ¿no? Como vemos, existen muchos casos de bullying. Por ejemplo, tenemos el caso de Alicia. Le plantea un caso en particular de una estudiante ficticia, ¿no? Que estudia en el Colegio Los Algarrobos, estudiante de 13 años y que desde el inicio de la secundaria, ha cambiado un poco, ya no es tan conversadora, está distraída, no se conecta en las clases, no remite sus evidencias, y así como Alicia, hay varios estudiantes que están pasando por esta situación. Ante ello, la institución ha promovido una campaña denominada Brigadas del CICB con adolescentes. Y les plantean un reto, ¿no? Ante este desafío, como estudiante de la brigada de CICB de tu colegio, y nuevamente le plantea el producto ya pensado por el docente a los estudiantes, ¿no? Como estudiante de la brigada CICB de tu colegio, les plantea un rol, una carta abierta en la que tendrás que proponer acciones para una convivencia armoniosa que se base en el respeto de los derechos y dignidad de las personas. Esta campaña se difundirá en tu comunidad a través de la página web de tu colegio u otro medio en el que cuente. Analicemos estos dos casos. El primero, el problema del acoso escolar se presenta de manera abstracta y lejana. En el primer caso le estamos presentando, en el primer y segundo caso se plantean estadísticas, se plantean el caso del bullying, de violencia, y creo que todos somos aquí, no somos ajenos a la situación de violencia que se vive actualmente en la sociedad en general y bueno, ha llegado también a las escuelas, ¿no? Pero el caso no se presenta como un hecho significativo para el estudiante. O sea, se está planteando la problemática fuera del estudiante. Como, mira, está pasando esto a nivel nacional, está pasando esto a nivel local, estamos viviendo diferentes experiencias de violencia, pero no se vincula a un hecho que específicamente le ha pasado al estudiante. O sea, se ve la violencia como algo que está tangencial a nosotros, pero no necesariamente
algo que pueda conectar con el estudiante y decir, oye, tengo que hacer algo para contrarrestar esta situación de violencia a la cual me estoy enfrentando. La situación se centra en formas evidentes de violencia física, lo que puede limitar la comprensión del acoso escolar, al excluir otras formas de violencia menos visibles pero igualmente perjudiciales. En ambos casos se ha puesto como énfasis a la violencia física, como el caso del estudiante que ha sido atacado en la escuela, y en el caso de Alicia también, del segundo personaje, porque se hace más visible la violencia física, ¿no? Sin embargo, no se abordan las otras formas de violencia, como es la violencia psicológica, la violencia sexual, que generalmente no son las que se denuncian, y en el caso de la violencia psicológica no es algo que fácilmente identificable también en las escuelas. El reto propuesto en el segundo caso, en el primer y segundo caso, es más como un cuestionario de preguntas. No queda clara cuál es la situación a la cual los estudiantes deben abordar. O sea, en el segundo caso, que es una carta abierta, y en el primer caso, que es una reflexión también abierta, ¿qué es lo que específicamente deben hacer los estudiantes? ¿Qué es lo que quieren resolver? ¿A qué se van a enfrentar? ¿Qué acciones tienen que realizar para poder contrarrestar esa situación de violencia? Como no queda claro ese propósito porque es muy abstracto y tangencial, no queda claro cuál es esa secuencia de actividades que tienen que hacer para poder contrarrestar específicamente ese hecho de violencia. Y quedan como una serie de cuestionarios porque no abordan el problema de fondo. La situación se presenta de forma sesgada y real. Hay un comité de convivencia que atiende a esos casos. O sea, nuevamente no plantea que el estudiante pueda tomar una acción concreta, porque eso le demanda el enfoque por competencias, que los estudiantes tengan un actuar competente, que puedan hacer frente a un escenario adverso con las herramientas que le brinda la escuela para poder desenvolverse en sociedad. Pero si le planteamos escenarios muy abstractos, muy lejanos, y no les brindamos las herramientas, como lo mencionaba al inicio, lo mencionaba también Pilar, el aprendizaje queda solamente en el ámbito escolar, pero el aprendizaje, para que sea significativo y que sea de verdad potente, tiene que ser significativo para ser empleado en sociedad, porque eso formamos en la escuela, estudiantes, no solo para el colegio, sino formamos estudiantes para que cuando salgan de la escuela pública o privada tengan herramientas suficientes para poder desenvolverse con otras personas, ¿no? En diálogo y respeto. La propuesta no asegura que los estudiantes encuentren la actividad relevante motivadora. Como no ha conectado con ellos, porque es un caso ajeno de violencia, el personaje Alicia y los otros personajes, no necesariamente cala en los estudiantes, ¿no? Esto de redactar la carta abierta o reflexionar sobre el acoso, no tolerarlo y denunciarlo, constituye en general un abordaje muy superficial. Y claramente se nota, si no le doy nuevamente preguntas más potentes para reflexionar en relación a por qué se está suscitando estos hechos en las escuelas, cuál es el problema de fondo para poder identificar qué está sucediendo, la escuela no me permite desarrollar estos recursos que necesito para seguir contrarrestando situaciones de discriminación, de violencia, de desigualdad, ¿no? Y nuevamente volvemos a cuál es el rol de la escuela en todos estos escenarios de diversidad. Pues nuevamente tenemos diversidad de estudiantes, diversidad con diferentes formas de expresarse, estudiantes con diferentes orígenes étnicos y lingüísticos, chicos con algún tipo de discapacidad, estudiantes que pueden pertenecer a algún pueblo indígena originario o población afrodescendiente, ¿no? ¿Qué hace? ¿Cuál es el rol de la escuela para poder responder a estos grandes desafíos? Como lo mencionó Pilar previamente, es el rol de la escuela quien tiene que darle oportunidades para que el estudiante desarrolle su autocuidado, haya un equilibrio entre la perspectiva de la identidad cultural y la perspectiva global, construir valores democráticos, pensar críticamente, desarrollar un sentido crítico. Y por otro lado tenemos las demandas del contexto, ¿no? Que hemos tenido también muchos espacios en los cuales se piensa que la demanda del contexto es solamente lo que tienen que hacer los estudiantes en la escuela, ¿no? O sea, es como el problema de social, yo lo llevo a la escuela y los estudiantes tienen que resolver esta problemática a la cual me voy a enfrentar como parte del contexto, ¿no? Y desmenuzando un poquito esto. ¿Y qué potencialidades deben saber aprovechar y qué aprendizajes fundamentales deben construir? Y esa es la pregunta de fondo, ¿no? Las situaciones, estos diferentes escenarios, ¿están propiciando el desarrollo de competencias de mis estudiantes? ¿Cómo puedo abordar ello? Analicemos este caso. Esta es una escuela en Cajamarca. En una escuela ubicada a 20 minutos del centro de Cajamarca,
el ambiente escolar se ha visto afectado por tensiones entre los estudiantes. En los patios y pasillos se escuchan con frecuencia a estudiantes imitar burlonamente, poner apodos ofensivos o excluir de las actividades grupales a aquellos estudiantes cuya lengua materna es el quechua. Solamente como un paréntesis, hay diferentes quechuas en todo el Perú, está hablando específicamente el quechua hablado en Cajamarca, ¿no? Asimismo, se han detectado comportamientos agresivos entre ciertos grupos de estudiantes que compiten por demostrar poder o dominio en la escuela, que se traduce en acciones de hostigamiento y en conflictos constantes en el recreo y la hora de salida. La escuela no cuenta con protocolos claros al respecto y son pocos los maestros capacitados para resolver conflictos. Por otro lado, algunos miembros de la comunidad, entre padres y maestros, muestran su preocupación por estos sucesos, mientras que otros se mantienen indiferentes y lo consideran como algo normal y piensan que es muy poco lo que la escuela puede hacer al respecto, pues esas dificultades vienen desde casa, ¿no? Se echa la responsabilidad exclusivamente a los padres de familia. Y aquí les planteamos las siguientes preguntas, ¿no? ¿Cómo se manifiesta el acoso escolar en esa escuela? Entonces, volvamos sobre el ejercicio. Lo primero que podemos ver acá es que el acoso se puede dar a través de que los estudiantes imitan burlonamente, ponen apodos ofensivos y excluyen, bajo no sabemos qué características, a algunos estudiantes, ¿no? Y usan como argumento que ciertos estudiantes tienen como lengua materna el quechua para poder sacarlos de las actividades y no hacerlos partícipes de las actividades recreativas en la escuela, ¿no? Esa es una forma de poder identificar acoso de una forma explícita, ¿no? Es algo que vemos mucho también en las escuelas y que se reportó en la plataforma, así se ve. Pero también tiene que ver en relación a cuál es la estructura que está operando en la escuela, ¿no? Si hay una normalización y se considera como normal y hay una justificación de parte de las personas adultas, no como padres o docentes, que es muy normal poder ver casos de violencias y ya muchas veces no se hace algo concreto para contrarrestar esa situación, es ya poco probable que podamos ver esas situaciones de acoso o violencia escolar, ¿no? No tenemos como herramientas suficientes para poder identificarlas porque, claro, si pensamos que es normal, es poco probable que pueda identificar una situación de violencia rápidamente, ¿no? Porque ya lo hemos normalizado, decimos, bueno, eso pasa en todas las escuelas, ¿no? Porque no tenemos herramientas suficientes quizás para poder identificar esos casos de violencia. ¿Qué aspectos se encuentran a la base y cuáles son las causas o factores subyacentes, patrones, tendencias, estructuras y concepciones? ¿Qué es lo que está pasando realmente en esta escuela? ¿Qué es lo que está sucediendo? Solamente se resuelve si es que yo como docente, por ejemplo, de DPCC, abordo una clase o una unidad didáctica referida a la discriminación por cómo hablo. ¿Podré resolver esta situación de la escuela? Si hago una campaña de revalorización del quechua en Cajamarca, en esta escuela, ¿podré contrarrestar la situación de discriminación que hay a estos estudiantes? Si hago una unidad didáctica referida a los valores y aportes de los quechohablantes, costumbres y valores y cosmovisión del pueblo quechohablante, ¿podré contrarrestar esa situación? ¿Qué debería hacer la escuela en su integralidad, directivo, docentes, padres de familia y toda la comunidad educativa para contrarrestar esta situación de discriminación en las escuelas públicas y privadas? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Nuevamente reitero, con una unidad didáctica es un inicio, una campaña en la escuela. Hagamos una semana de compartir de nuestros saberes y de nuestras potencialidades como en cada una de las familias. Hagamos un encuentro de la diversidad cultural y traigamos alguna historia de cada una de las familias de la escuela. Posiblemente se nos vengan muchas de estas alternativas. Y no es que esté bien o esté mal. Lo que queremos propiciar en este espacio es preguntarnos si estas pequeñas acciones o acciones globales que hacemos como institución responden efectivamente a poder contrarrestar esa situación y que genere un aprendizaje en los estudiantes que les ayude a poder enfrentar a estas situaciones que enfrentamos en las escuelas. Eso es lo que buscamos con ese espacio. Lo que estoy haciendo efectivamente como actividad
como docente de forma aislada, contribuirá a que el estudiante pueda desarrollar aprendizajes que sean significativos para él. Es la escuela quien tiene que propiciar todo este tipo de situaciones. Es la escuela como en general y la sociedad la que me debe brindar herramientas. Veamos. ¿Cómo se manifiesta el acoso escolar en la escuela? Lo más típico y se ve en muchos casos es las burlas, la imitación despectiva del acento, ¿no? Sabemos que los estudiantes que tienen como lengua materna el quechua, posiblemente lo que hagan es un sonido asibilado, ¿no? Que es una ra, ¿no? En vez de decir perro, pueden decir perro, y esto se vuelve un elemento de burla de muchas estudiantes e incluso de muchos casos de docentes, ¿no? Imitaciones respecto a su forma de hablar, discriminando la forma de hablar de los estudiantes, haciendo comentarios ofensivos por hablar de esa forma, porque es parte del aprendizaje del castellano. O sea, un niño que es quechua hablante, posiblemente cuando esté en su proceso de aprendizaje al aprender quechua, tenga una interferencia de su lengua uno, ¿no? Y por eso es que diga perro o puede decir vamos al mercado, porque es normal, ese es parte del proceso de aprendizaje. Sin embargo, esto se vuelve un elemento de burla en muchas escuelas y que se deben contrarrestar en general en la escuela y en general en la sociedad, ¿no? Nuevamente, no es solamente el rol del docente poder ofrecer herramientas para que se contrarreste esa situación, sino es el rol de toda la escuela. Y bueno, los comportamientos agresivos entre los estudiantes. ¿Qué aspectos se encuentran a la base? ¿Cuáles son las causas? Y por eso les poníamos aquí el tema del iceberg, ¿no? En la superficie tenemos que sí, son ofensas, lo puedo identificar, hay comentarios agresivos, puede haber violencia física, hay segmentación de los estudiantes, los sacan de su espacio físico. Pero ¿qué hay a la base? O sea, ¿qué pasa en el fondo, no? Podríamos decir que hay una baja valoración del quechua, asociación negativa del idioma, ¿no? Socialmente, en este país, hay algo que se llama diglosia. La diglosia tiene que ver con que se piense que hay lenguas que están asociadas, por ejemplo, a pobreza, que están asociadas a discriminación, que están asociadas al ande, ¿no? Como que ese espacio, por ejemplo, donde solamente se habla el quechua, por ejemplo, ¿no? Y hay una alta valoración, por ejemplo, al castellano y también al inglés, por ejemplo, en ese país, ¿no? Y esta baja valoración, lo que trae como consecuencia es que se piense que hablar quechua es que estás en una situación menor, ¿no? Que no tienes las herramientas suficientes para poder comunicarte. Muchas personas dicen, porque habla quechua no tiene herramientas suficientes para poder comunicarse, ¿no? O mucha gente usa el tema de la escritura para poder darle una poca valoración. ¿Qué se puede hacer en la escuela, ¿no? En la cultura escolar y desde el aula? La cultura escolar es que en general la institución educativa debe tener herramientas para poder contrarrestar esta situación, pero sobre todo lo que tiene que cambiar es el paradigma, la forma en cómo estamos concibiendo la diversidad lingüística en nuestras escuelas. Más allá de la campaña, más allá de decir que valoramos el quechua, deben contarse con espacios suficientes de diálogo para poder ofrecer a todos los estudiantes quechohablantes todas las posibilidades de poder desarrollarse en la escuela. Y desde el aula, se pueden plantear, como ustedes comentaron, como vieron hace un momento, situaciones que pueden afrontar esa situación, ¿no? ¿Qué competencias se pueden identificar para el desarrollo de estas, ¿no? Bueno, la de DPCC, ¿no? La de convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común y la de construir su identidad. ¿Podemos desarrollar otras? Efectivamente, pero le ponemos énfasis a estas que tienen que ver con el desarrollo de la ciudadanía. ¿En qué momentos? De forma permanente, o sea, en el desarrollo en todo el proceso de escolaridad y podría ser como ejemplo en el tercer bimestre al cierre del año, ¿no? Entonces, cuando vamos a ver el problema de fondo, podemos ver que el problema de fondo es la poca valoración del quechua. Porque si yo voy y me burlo de un estudiante y pienso que él está en una situación de menos valoración, es probable que yo pueda tener un escenario en el cual no haya herramientas suficientes para poder atender a los estudiantes en todo su contexto de diversidad, ¿no? Es la escuela, entonces, que
debe promover una mayor comprensión de las dificultades que plantea el aprendizaje de una segunda lengua, ¿no? Nuevamente, no solamente el rol del docente, es la escuela en su integralidad. Y las competencias que puedo trabajar para poder contrarrestar esta situación, ¿no? Entonces, el desarrollo de competencias no es un problema estrictamente metodológico, ¿no? En el sentido de limitarse a saber qué metodología emplear o cómo redactar una situación significativa. Requiere, por un lado, la comprensión clara de qué significa ser competente, porque ser competente no solo implica que me enfrente a una situación desafiante, sino que durante todo mi trayecto escolar me enfrente a diversas situaciones retadoras y desafiantes para poder desarrollar el máximo de mis potencialidades. Pero si yo, típicamente en la escuela, no estoy enfrentada a situaciones retadoras y desafiantes y no me brindan espacios para el desarrollo de mi autonomía, es muy poco probable que pueda desarrollar competencias en los estudiantes, ¿no? Y sobre todo es la confianza del docente para que pueda desarrollar esto en los estudiantes. Pero si al estudiante no le hago preguntas retadoras, le planteo el reto desde el inicio, le digo qué es lo que debe pensar, estudiar, ejecutar en el aula, no le estoy brindando herramientas suficientes para poder desarrollar las potencialidades de los estudiantes. Poder enfrentar situaciones retadoras y desafiantes en la escuela demanda no solamente pensar como un caso específico, ¿no? Sino que poder identificar de manera desmenuzada cuáles son esas causas subyacentes que están enfrentando como problemas en las escuelas, ¿no? Nuevamente, no porque haga una unidad didáctica o un proyecto en la escuela se resuelve el problema de la discriminación y el acoso escolar, ¿no? Sino que lo que buscamos es que se planteen preguntas idóneas, propicias, adecuadas, que gatillen en los estudiantes poder contrarrestar estas situaciones de discriminación en las aulas, ¿no? Implica no solo un trabajo desde el aula, el diseño de situaciones, sino que requiere cambios a nivel de la cultura escolar, ¿no? Si el director no me brinda esas herramientas suficientes para que pueda trabajar estas problemáticas sociales en la escuela, no se va a poder contrarrestar esta situación. Oye. Entonces, algunas preguntas para la construcción de una cultura escolar. Preguntarnos cómo aprenden los estudiantes. Los estudiantes no aprenden en el aire, aprenden también influidos, ¿no? Bueno, también en relación al contexto donde están creciendo, ¿no? En qué contexto social se ubican, cuáles son sus experiencias previas de socialización, cómo están asumiendo y cómo están normalizando quizás la violencia en sus escuelas, cómo es la relación con la familia. Y cuál es el fin de la educación escolar, ¿no? Por ejemplo, no perder de vista que el centro de son los estudiantes, el desarrollo de aprendizaje de los estudiantes. ¿Qué relevancia debería tener el arte y el deporte en la escuela? ¿El arte debe limitarse solamente al folclore o puede trabajar diferentes manifestaciones artísticas? ¿Qué entiendo por disciplina? Eso es importante. Muchas veces también hemos tenido espacios respecto a cuáles son las concepciones respecto a la disciplina, cómo estoy concibiendo la diversidad, cómo se desarrollan las competencias. ¿Cómo sé que mis estudiantes definitivamente están siendo competentes y desarrollando aprendizajes? ¿Debo enseñar a mis estudiantes a pensar por sí mismos? ¿No dejarán de obedecerme? Esa es una pregunta también que los invitamos a que puedan conversar con otros colegas respecto a cómo es la relación con sus estudiantes, ¿no? Sabemos que hay mucho temor de que a veces si les das mucho espacio para que los estudiantes sean más autónomos, hay un temor respecto a que entonces ya perdemos el control de la clase, ¿no? ¿Es relevante aquello que enseño? Esa es también otra pregunta que les ofrecemos para poder discutir ya con sus otros colegas. ¿Es relevante aquello que les estoy enseñando? ¿Me está planteando aprendizajes? ¿Estamos propiciando preguntas reflexivas y críticas en los estudiantes? ¿Los estamos ayudando a pensar más allá de la caja? ¿Les estamos planteando las preguntas idóneas? ¿Les estamos haciendo caer en cuenta de que pueden seguir también reflexionando fuera de la escuela? Entonces, son preguntas que los invitamos a hacerse y salir de los casos, de los típicos casos que se enfrentan en las situaciones en las clases, sino a poder seguir desmenuzando las diferentes experiencias a las cuales se enfrentan los estudiantes en las escuelas de educación básica, tanto públicas como privadas.
Cerramos entonces este streaming, les agradecemos, le doy el pase a Yulisa para el cierre. Nos esperamos entonces en el siguiente streaming, en el día viernes, sobre cómo plantear situaciones significativas. No sin antes agradecerles por haberse inscrito al curso virtual de Currículo Nacional. Este curso fue lanzado en el año 2017. Ya tiene unos años de vigencia, se han hecho algunas actualizaciones, bueno, han pasado 7 años también. Y estos espacios son también para poder conversar en relación a lo que ha sucedido estos años, ¿no? Que nos traen nuevas preguntas y nuevas reflexiones, porque, bueno, uno nunca deja de aprender y estos procesos de reflexión nos ayuda tanto a nosotros como a ustedes para poder seguir teniendo mejores experiencias de aprendizajes en las escuelas, ¿no? Le doy el pase a Yulisa para poder hacer el cierre de este espacio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mélida, Pilar, por sus aportes. Efectivamente, como mencionaba Mélida, es para nosotros importante estar volviendo a publicar el curso virtual de currículo precisamente para ir actualizando y en este primer streaming comenzar a hablar de educación inclusiva y atención a la diversidad como parte de la implementación del currículo nos permite también situarnos en el contexto de cómo vamos mejorando nuestra propuesta. Ya han pasado muchos años desde que el currículo fue aprobado. ¿Cómo vamos entendiendo el currículo también en la perspectiva de otros siguientes años, ¿no? Entonces, era para nosotros importante justamente hablar de contextos de diversidad y creo que ahí los aportes de nuestras dos participantes han sido importantes respecto a no todo está escrito en piedra, no todo se establece según lo que nosotros creemos o algunas prácticas anteriores. No es importante vernos a todos desde cada una de nuestras fortalezas, nuestras potencialidades, nuestras características, pero también desde valorarlas, no solamente en el hecho de que están presentes, sino también cómo generamos que todos los estudiantes también puedan aprender en igualdad de condiciones, ¿no? Y todo esto se marca claramente en cómo vamos implementando y entendiendo un currículo que es diversificado, un currículo que es flexible, ¿no? Entonces, justamente era importante hablar de esto hoy en nuestro primer streaming. Muchísimas gracias a todos los participantes, muchísimas gracias por su tiempo y nos vemos en una siguiente oportunidad. Gracias.